Buenas noches, mi nombre es Sandra Borja. Esta es la actividad de reconocimiento inicial del programa de algoritmos. Pertenezco al CAD José Acevedo y Gómez. Soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, laboro en el Ministerio de Defensa. Me gustan las actividades al aire libre y también me gustan mucho los animales. Entrando en materia, hablamos de lo que es un algoritmo y decimos que es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Cuando se elabora un algoritmo, se debe tener en cuenta cuál es el problema que vamos a solucionar, establecer un objetivo que permita medir la solución del problema, elaborar el algoritmo que solucione el problema y realizar las pruebas al algoritmo para verificar sus resultados, ¿sí? Los algoritmos tienen unos tipos: numérico, no numérico, gráfico, que vamos a hablar de él, el diagrama de flujo, no gráfico, que es el pseudocódigo. Entonces, el diagrama de flujo permite representar de forma gráfica un algoritmo a través de símbolos. La gráfica de la derecha muestra cuáles son los símbolos y lo que cada uno representa. Entonces decimos que las entradas son datos o insumos que necesita el algoritmo para que se pueda elaborar. Los procesos son las acciones que permiten transformar las entradas, insumos o datos en otros datos u otros insumos que permitirán dar solución al problema. Las salidas hacen referencia a los resultados que debe dar al final el algoritmo. Y los cuadros de decisión o la gráfica del símbolo de decisión permite tomar, valga la redundancia, decisiones lógicas y de acuerdo a estas ejecutar o no conjunto de instrucciones. El pseudocódigo, por su lado, es una forma de escribir los pasos que va a realizar el programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Su principal objetivo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje de programación que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. ¿Cuáles son sus diferencias? Radican en la forma en la que se presentan. Uno es gráfico, que era lo que decíamos al principio, el caso del diagrama de flujo, pues indica paso a paso la forma de solucionar un problema o un proceso, pues con una simbología ya estandarizada. Y el pseudocódigo, aunque también permite mostrar paso a paso las instrucciones para la solución de un algoritmo, tiene la ventaja de ser un lenguaje intermedio entre el ser humano y el lenguaje máquina, por lo tanto es más flexible y mucho más fácil de entender para el programador. ¿Cuáles son sus similitudes? Ambos son formas de representar un algoritmo, porque inicialmente podemos construir el diagrama de flujo y luego podemos construir el pseudocódigo. Esto nos dará un tanto más de fidelidad y de organización a la hora de crear el programa, ¿sí? Porque nos permitirá de pronto identificar si hemos fallado o no en alguna parte. Esto nos dará un poquito más de certeza a la hora de crear el programa como tal. Las fases necesarias para resolver un problema donde se requiera la lógica de programación, decimos que lo primero que debemos hacer es un análisis previo del problema. Debemos mirar qué es lo que está ocasionando el problema y cuáles son las posibles soluciones, y dentro de estas tomar o escoger la que sea más acertada para solucionar el problema. Diseñar el algoritmo es el siguiente paso. Se define aquí qué es lo que debe hacer el programa, ¿sí? Debe ser claro, de forma que si otra persona otro ingeniero en este caso, lo lee, lo revisa, pueda entenderlo y pueda saber qué es lo que se requiere hacer con él. Y debe de tener una configuración del entorno de desarrollo y codificación. Esto significa que se adapta el algoritmo a un lenguaje de programación, se verifican errores y se organiza el código de ser necesario. La documentación y mantenimiento aquí es muy importante porque esto permite que si en algún momento hay que hacerle modificaciones al pseudocódigo, fácilmente se le puedan hacer sin necesidad de que las personas que lo hayan construido se encuentren en el lugar o estén presentes en ese momento. ¿Cuál es la importancia de los algoritmos como fundamento en la programación de computadoras?
Entonces, básicamente, todo programa tiene como base un pseudocódigo o un diagrama de flujo. Partimos de una necesidad o de un problema. Entonces, a la hora de solucionarlo, requerimos saber cuáles son los pasos que yo debo dar o que debo seguir para poder solucionar este problema. Materializarlo en un pseudocódigo y finalmente ponerlo en un lenguaje de programación que pueda ser fácilmente utilizado por el cliente o usuario final. Muchas gracias por su atención.